concluir un día como hoy es muy estresante. Cada día nos llegan más pacientes aquí al hospital. Durante 7 horas continuas, Miriam atendió a pacientes con COVID-19 en el Hospital Juárez de México. Ella dice atenderlos como si fueran sus familiares. Siento tristeza, me da angustia, siento también miedo, ¿no? Por ellos. Sin embargo, creo que podemos llevarles una palabra de aliento, hasta tomarles incluso la mano y decirles que no se sientan solos, que nosotros estamos ahí para apoyarles. Antes de salir del hospital, sigue el protocolo de sanitización. Se baña, se cambia de ropa. En el trayecto de 1 hora y media a su casa, intenta relajarse. A veces llego a casa y no dejo de pensar en el tema. Incluso hay días que no he podido dormir. Sientes a veces que te ahogas. Hay momentos en el que te sientes mareada. Los goggles a veces de tanto sudor no te permiten ver, ¿no? Pero el pensar que estás haciendo bien tu trabajo es lo que te mueve. Y el que tu familia te apoye, eso no tiene precio. Me dan ganas de abrazarlo, aunque ahorita, pues por el problema que está pasando no nos podemos tocar. En casa, Miriam vuelve a seguir el protocolo de higiene antes de ir con su esposo a ver a su hija, quien por prevención está al cuidado de sus padres. ¡Caro! Ya llegué, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te fue? Bien, te extraño, mamá, y te quiero mucho. Me siento orgullosa de ella. ¿Por qué? Porque ayuda a los enfermos. El mensaje que yo le doy a todas las personas es que por este momento se queden en su casa, ya que el personal de salud queremos ayudarlos para que también en un determinado tiempo abracen nuevamente a su familia. Hola, bienvenidos al canal Tensiomax con información del COVID-19, el coronavirus. En este momento, con las cifras a nivel mundial, los voy a poner en un momento más. 1.272.115 confirmados en el mundo, casi 70.000 fallecidos en total, 260.000 en recuperación y 337.000 en Estados Unidos, 131.000 en España. Son los números que estamos viendo aquí. Sin embargo, Estados Unidos tiene los mayores casos de fallecidos en Nueva York, superando en fallecidos, en víctimas, con lo del ataque del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, en las Torres Gemelas. El número de víctimas mortales en las Torres Gemelas del 11 de septiembre han seguido creciendo después de varios años. En los datos desde el 2001 son 2.983 víctimas de lo de las Torres Gemelas, sumando todavía, a pesar de los años, más datos que se saben, 440 que son del personal de emergencia por partículas tóxicas, 202 bomberos, 343 durante el ataque y 241 policías, 23 de los policías, 23 perdieron la vida en el World Trade Center. También durante el mes de julio del siguiente año, 200 bomberos también perdieron la vida por las enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Entonces, en total, son más de 3.000. Los 2.983 que fueron las víctimas directas del ataque del 11 de septiembre, más los datos que les acabo de dar hasta el momento. Sin embargo, el día de hoy, Estados Unidos cuenta con 8.000 fallecidos, en los cuales 4.000 son en Nueva York, teniendo un número superior al ataque de las Torres Gemelas, con 250.000 de casos en este momento de positivos en todo el país, en Estados Unidos. Esfuerzo que les decía, por lo que dijo Marcelo Ebrard, que aquí en México
si no salen de casa, si no ayudan a no salir de casa en este caso, si salen, esto va a durar más. Si salen, pueden enfermarse o enfermar a más personas. Y la consecuencia, más víctimas, más fallecidos, pudiendo superar lo del terremoto del 85. Estados Unidos ha superado con esto, con el COVID-19, lo del 11 de septiembre del 2001. México puede superar lo del 85, que suma oficialmente unos 10,000 fallecidos, extraoficial 30,000, y por datos, después de varios años, en diferentes lugares como morgues, hospitales y demás, se contabilizaron 50,000. Pero oficialmente fueron 10,000. Así como oficialmente, la Secretaría de Salud, con lo del COVID-19 en México, da esta información. El día 5 de abril 2020, 2,143 positivos en México. 94 fallecidos. Esto es en México. Más de 18,000 pruebas, en las cuales 10,000 fueron negativos y 5,209 siguen en sospecha, son sospechosos. Estos 5,209 pueden sumarse a positivos, y estos positivos podrían llegar a ser de fallecidos. Esto es de la Secretaría de Salud del día de hoy. ¿Cómo se ve la Ciudad de México? El Zócalo. Mucha gente ya no va. Están los comercios cerrados, la mayoría de ellos. Tuvo que ser obligado para que actuaran, porque la gente sigue sin creer. Incluso hay entrevistas de personas que dicen que eso es mentira, que es parte del gobierno. ¿Ustedes creen en eso? Los que tienen familiares que trabajan en algún hospital, pregúntenles. ¿No hay ningún enfermo? ¿Es parte de una mentira? ¿Todos estos datos? Bastante ilógico. Esto es como se ve la Ciudad de México. Las calles vacías en el centro de México. Ese es el Zócalo, parte del centro histórico. Son imágenes de los lugares cerrados, los locales. Aquí estamos viendo el Zócalo a través del vuelo del dron. Aún así hay gente, pero tengan en cuenta que es mucho menos para hacer aquí en México. Esa es la plancha del Zócalo. Es necesario quedarse en casa. Con estas imágenes vemos que ya la gran mayoría está quedando en su casa. No tienen de otra, no tienen que ir al trabajo, a la escuela, no hay zoológicos, parques, gimnasios, bares, solamente los lugares de primera necesidad, ya sea farmacias, supermercados. Incluso Sanborns no ha cerrado, pero no vende artículos, solo tiene el restaurante abierto o para hacer pagos. Bancos están abiertos. Banco Azteca está abierto a pesar de ser de tienda. Tengan en cuenta que también es un banco, por eso necesita estar abierto. Lo digo porque también hay críticas hacia Banco Azteca de que por qué está abierto y no cierran. Es porque tiene un banco. Los bancos deben seguir abiertos. Esas son las cifras en México oficiales del día de hoy. Sin embargo, justamente en este momento tengan en cuenta que varía. Cada minuto que pasa, los datos se actualizan. El corte es a la 1 de la tarde todos los días para que la Secretaría de Salud emita su informe diario. Sin embargo, en este momento hay 2,245 positivos y ya son 100 fallecidos con los datos oficiales. También les puedo decir cuántos hay en cada estado. 560 son en la Ciudad de México en positivos, los datos que voy a dar. 204 en el Estado de México, 147 en Puebla, 144 en Nuevo León, 124 en Jalisco, 97 en Tabasco, 93 en Baja California, 90 en Sinaloa, 86 en Quintana Roo,
82 en Coahuila, o 67 en Yucatán, 54 en Guanajuato, 51 en Aguascalientes, 40 en Veracruz, 38 en Querétaro, 38 en Tamaulipas, 37 en San Luis Potosí, 34 en Hidalgo, 30 en Michoacán, 30 en Guerrero, 29 en Sonora, 29 en Baja California Sur, 25 en Chiapas, 25 en Oaxaca, 17 en Chihuahua, 15 en Morelos, 14 en Tlaxcala. Recuerden que Tlaxcala era hace una semana el único estado donde no había ningún caso. Tiene 14 en este momento. 12 en Durango, 11 en Nayarit, 10 en Zacatecas, 8 en Campeche, 4 en Colima. Son los datos positivos que han dado positivo al COVID-19 en México. Los fallecidos son 19 en la Ciudad de México, 2 en Sinaloa, 7 en Baja California, 6 en Jalisco, 5 en Hidalgo, 4 en Durango, 4 en Tabasco, 4 en Coahuila, 4 en Quintana Roo, 3 en el Estado de México, 3 en Morelos, 3 en Puebla, 3 en Nuevo León, 3 en Guerrero, 3 en Veracruz, 2 en Zacatecas, 2 en Michoacán, 2 en Querétaro, 2 en San Luis Potosí, 2 en Tamaulipas, 2 en Baja California Sur, 2 en Yucatán, 1 en Sonora, 1 en Nayarit y 1 en Oaxaca. Con esto tenemos los datos actualizados en México. Hay más información que les voy a compartir en un momento más. También esto es importante. Se ha encontrado, ya tiene varios días esto, pero sin embargo es algo que les voy a informar por lo que se sabe hasta el momento, ya que se ha encontrado de que algunos pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen el COVID-19, el coronavirus, presentan un síntoma característico. No todos, pero sí la mayoría. Y puede ser que sea variable por varios factores. Sin embargo, se sigue analizando, se sigue investigando para saber cuál es la causa. Es por el coronavirus y el olfato. Hay pérdida del olfato en una cantidad grande de los casos que son positivos en coronavirus. Podría ser clave en el diagnóstico del COVID-19. Son 2 de cada 3 pacientes de COVID-19 presentan anosmia como primera y única manifestación de la enfermedad, incluso sin fiebre, tos o dolor de garganta, de acuerdo a estudios que se realizan a más de un centenar de personas infectadas en Wuhan, que fue la primera investigación de esto. Presentaron esa falta de olfato. Mientras la curva de casos de coronavirus en el mundo sigue en aumento, más de 1.238.000 en el mundo, 67.000, como se había dicho anteriormente, ya casi, bueno, de hecho, aquí podemos seguir viendo los datos. Son casi 70.000, 1.272.000 de positivos en el mundo. Los especialistas comenzaron a advertir que la fiebre, tos y dolor de garganta no serían los únicos síntomas que alertarían la presencia de la enfermedad. También fueron los otorrinolaringólogos quienes en los últimos días advirtieron otro síntoma asociado al coronavirus: la anosmia o pérdida del olfato y el gusto, que aparece de manera brusca sin estar congestionados. Quiere decir que no distingue los aromas, tampoco le sabe la comida y no presenta congestionamiento previo. Así lo refirió el número 2 del Ministerio de Salud francés, quien recomendó evitar la automedicación sin opinión especializada de un profesional de la salud. La Sociedad Francesa de Otorrinolaringología también advirtió sobre la aparición de estos síntomas. En el mismo sentido, el presidente del Consejo Nacional Profesional acerca de la relación entre la anosmia y el virus indicó: no todos los positivos con COVID-19 son anósmicos, pero todos los anósmicos aislados, sin causa local, sin inflamación, resultaron positivos para el nuevo coronavirus. Eso quiere decir que presentan positivo en coronavirus. Dos terceras partes no huelen, no tienen el sentido del gusto ni del olfato. Lo pierden por el COVID-19.
Pero no necesariamente quien padece de eso debe de tener COVID-19. Sin embargo, es algo asociado a los que sí son positivos. También el virólogo alemán, Hendrik Strick, dijo que la falta de olfato y gusto podría ser una pista para alertar acercarse a la presencia del COVID-19. Se cree que puede afectar de 2 de cada 3 pacientes del COVID-19, de acuerdo a estudios que se realizaron a más de 100 personas al principio, que fue en Wuhan. Sin embargo, ya en Francia y en Alemania han seguido estudiando esto y sigue el mismo comportamiento. Esto también es una ayuda para, en cierta manera, saber si uno está padeciendo del COVID-19. Si alguno presenta pérdida de olfato o del gusto, aunque no presente fiebre o tos, puede tener el COVID-19. Esto sería algo nuevo que podría agregarse como uno de los síntomas del nuevo coronavirus. Hay otra información importante. Esta información es precisamente de un policía. ¿Se acuerdan de que tanto el gobierno, lo digo por Claudia Sheinbaum, que también le han preguntado directamente, como la Secretaría de Salud, que si van a aceptar que fue un error el haber permitido el Vive Latino, y dicen que no hay ningún caso, que no hay ninguna evidencia que demuestre que por el Vive Latino haya contagiados? Lo siguen negando, a pesar de la siguiente nota. Un policía que trabajó en el Vive Latino muere por COVID-19. Es aquí en la Ciudad de México. Trabajó en el operativo de Vive Latino. Como les dije, lo sigue negando. Incluso el día de hoy a Hugo López-Gatell le preguntaron sobre eso. Dice que no tiene ningún conocimiento del caso, pero que si lo tienen, que les pasen los datos para investigar después. Por eso no puedo responder la pregunta. Es un policía de la Ciudad de México. Murió con la enfermedad de COVID-19. En la conferencia de prensa le preguntaron a Hugo López-Gatell, pero como no sabía, él dijo, debe haber sido después del Vive Latino, porque si fue antes, entonces no fue en el Vive Latino. Y si fue después, no sabemos si fue en el Vive Latino, es lo que dijeron. Porque sabemos que el Vive Latino fue el 14 y el 15. Así que los datos no sé de esta persona, ¿no? Pues los datos son los siguientes. Se confirmó del COVID-19 el policía de la Ciudad de México, que estuvo en el Vive Latino. Lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de hoy, domingo. Autoridades de dicha secretaría informaron que el elemento del sector Nápoles trabajó en el operativo del Festival Vive Latino, que se llevó a cabo de los días 14 y 15 de marzo. Después ya no participó en otra acción porque se sentía mal. Si bien trabajó en el operativo de dicho festival, hasta ahora no se puede confirmar en qué momento contrajo la enfermedad. De acuerdo con la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad, el pasado 27 de marzo un policía adscrito al sector Nápoles presentó problemas de salud. Tengan en cuenta, 14 y 15 de marzo nos dicen que tarda aproximadamente 2 semanas, 14 días en presentar síntomas. 27 de marzo presenta los síntomas. Son 2 o 3 semanas después del Vive Latino, ¿no? Después del 27 de marzo fue diagnosticado con el COVID-19, por lo que desde ese momento fue aislado y se tomaron las medidas necesarias de acuerdo al protocolo médico con sus compañeros y quienes convivieron con él. La esposa de esta persona notificó a la secretaría que desafortunadamente había perdido la vida. Por otro lado, según un reporte policial, la esposa del elemento de fallecido, que es precisamente el dato que le estoy dando, dijo que él comenzó a sentirse mal después del Vive Latino los días 14 y 15 de marzo. Tuvo vómito y diarrea, por lo que acudió al ISSSTE. Le confirmaron el COVID-19 el 26 de marzo.
y fue internado el día 27, ¿no? Le dieron 14 días de incapacidad, que desde el 26 hasta el 8 son los 14 días aproximadamente, pero este domingo falleció. Otros 2 policías del sector Nápoles han dado positivo al COVID-19. Ellos no participaron en el operativo de Vive Latino y no hay información sobre cómo pudieron contagiarse de dicha enfermedad. De acuerdo con la información, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México descartó el viernes pasado que hubiera ocurrido un contagio masivo del COVID-19 en el Vive Latino, al cumplirse 3 semanas del evento. Esa es la información. Oye, es un policía. Participó para apoyar en el Vive Latino, porque fueron muchas personas. 14 y 15 de marzo. El 20 ya presentó síntomas, se sentía mal, y el 26 le hicieron la prueba. Bueno, le hicieron la prueba antes, hasta el 26 le dieron positivo. Al dar positivo lo internaron para estar 14 días, en el cual iba a salir el día 8 de abril, estamos a 5. Sin embargo, hoy 5 falleció de COVID-19. No dan más datos, no dicen qué edad tenía, si tenía complicaciones, ni nada. Pero Hugo López-Gatell no tiene conocimiento y no sabe de eso. También esta es información muy reciente. También sería lógico pensar que no tiene idea de este caso. Pero es un policía, estuvo en el Vive Latino. Esos son los datos hasta el momento. Ya se ha comparado y ha sobrepasado el doble de los casos de fallecidos en Nueva York, que son 4,000. A los de Nueva York el 11 de septiembre por el ataque de las Torres Gemelas, un total de 8,000 en Estados Unidos, que cumple hoy, en domingo, Estados Unidos, con más de 250,000 de infectados de COVID dando positivo, siendo el país que duplicó a toda Latinoamérica en casos en un día. El que está en primer lugar a nivel mundial, y que en poco tiempo, según los datos oficiales de la OMS y que está aquí de todo el mundo, en poco tiempo superaría a España y a Italia de fallecidos. Italia tiene el primer lugar en el mundo con 15,887. España en segundo lugar, 12,647. Aquí no hay actualizado el de Estados Unidos, que ya tiene 8,000. Ya que lo ponen de Francia por los datos que estamos viendo. Y 4,936 en el Reino Unido. Los datos que tengo son de 8,000 en este momento en Estados Unidos. Y aún así, de 4,000, superando a los 2,000, casi los 3,000 de las Torres Gemelas, oficialmente el COVID-19 en Estados Unidos sigue siendo el peor ataque en territorio estadounidense de su historia. Esos serían los datos de Estados Unidos. Lo importante es quedarse en casa, aquí en México. Y también en Latinoamérica, en otros países que no llegan a tantos números. Porque podrían ser parecidos a Estados Unidos. Muchas veces Estados Unidos ha estado en primer lugar en algunos eventos deportivos o en otras cosas, ¿no? Que a muchos países les gustaría también estar ahí o alcanzarlos. En esta ocasión no alcancen Estados Unidos. Ya llegó en primer lugar. No hay que alcanzar a Estados Unidos en primer lugar en esta ocasión. Por el momento esa sería la información. Gracias por ver el video. Tengan en cuenta que en Facebook ya somos 4,000. Hay 4,000 seguidores en Facebook. Muchas gracias por seguirme en la página de Facebook. Cuando llegue a 10,000, Facebook me va a dar otras funciones. Es por eso que en dos semanas hubo 1,000 seguidores más. Y se los agradezco. Si vamos así, yo creo que en un par de meses a lo mucho se llega a los 10,000 seguidores. Pueden buscarme en Twitter también como Tenshimex, en Telegram igual como Tenshimex, prácticamente en todas las redes sociales como Tenshimex, excepto en Telegram, pero en Telegram de manera directa, que es Tenshimex Oficial.
ya que el canal Tenshimex tiene el nombre y no pude ponerme el mismo nombre, por eso le puse Tenshimex oficial. Entonces, canal Tenshimex solamente es para recibir información. Pero si me quieren escribir o mandar información a mí directamente, sería Tenshimex oficial en Telegram. Y bueno, por el momento sería la información. Anterior a este video, tengo información de el lado positivo del planeta con el COVID-19. Todo lo bueno en poco tiempo que ha remontado el planeta, que se ha descontaminado, que ha dejado de tener ruido por el ser humano y los sismógrafos detectan cosas que antes no se pueden detectar por el ruido del ser humano, de los autos, del tráfico, en las fábricas y demás. Animales que se creían que estaban extintos o algunos en peligro de extinción salen a las calles. Los pájaros se paran en los árboles, empiezan a cantar, cuando no lo hacían porque normalmente pasaban muchos autos, entonces se alejaban. Muchas cosas están pasando de forma natural. Contaminación ha bajado, algunos lagos se están limpiando, todo porque el ser humano, las personas, la mayoría, se queda en su casa. Si esto se hiciera cada año, en un par de años, el sobrecalentamiento global, recuerden que en el 2050 se estaba pensando, si no se hace nada en este momento, el cambio climático es irreversible y en el 2050 las temperaturas serán tan altas que el ser humano no podrá aguantar en la superficie. En algunas partes del mundo tendría que ser subterráneo para poder sobrevivir. Todo esto en 30 años, en el 2050. Pero estamos viendo que solo con quedarse en casa un mes, 2 meses, 3 meses. En China van 3 meses, ¿no? Aunque ya prácticamente han pasado esto. Aquí apenas vamos a llevar unas semanas, ¿no? Pero si a nivel mundial fuera así, no sería en 30 años. Para un verdadero cambio sería en menos tiempo que podría revertirse lo del calentamiento global, por ejemplo. Ya se está viendo con lo del COVID-19. Y eso que no todo el mundo en este momento, pero sí 208 países tienen el COVID. Prácticamente todo el mundo. Ha ayudado a que el planeta se esté recuperando en una forma bastante rápida. Es mucho más lento y tarda años si el ser humano poco a poco trata de ayudar al planeta. Pero cuando no tienes de otra y paras toda esa movilidad, el planeta rápidamente se sana. Todo eso está en el video pasado por si lo quieren ver, si no lo vieron. 253 casos nuevos en 24 horas de positivos en México, superando a la ley de ayer, antier y todos los días pasados. Esos son los datos del COVID-19 hasta el momento. Gracias por ver el video, nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenshimex.